Porque tú puedes entender que Dios te perdonó y todavía sentirte culpable. Porque tú puedes venir delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Sí, yo sé que Dios me perdonó y todavía no perdonarte tú a ti mismo. Y hasta que no nos perdonemos a nosotros mismos, no vamos a poder avanzar para lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo podemos ser libres de la culpa? Si no tenemos cuidado, nuestro futuro puede ser una extensión de nuestro pasado. Los estudios más recientes dicen que el 90% de las personas tienen arrepentimientos. Que estos arrepentimientos o culpabilidad no discriminan con la edad, dan a cualquier edad. Que si no sabes lidiar con ellos van a producir en ti estrés, ansiedad y hasta enfermedad física. Y este estudio, que por cierto no es cristiano, dice que una de las habilidades principales de la vida es aprender a lidiar con nuestros arrepentimientos, con nuestros errores del pasado para que no nos impidan avanzar hacia el futuro. En los próximos minutos vas a ver una enseñanza donde aprenderemos 5 pasos para ser libres de la culpa. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque hay un ejercicio que vamos a hacer juntos. En la Biblia hay muchas personas que tal vez tienen un pasado que tú dices, wow, ¿cómo ese hombre pudo continuar con todo lo que hizo? ¿Cómo ese hombre pudo seguir adelante con todo lo que hizo? Pero tal vez uno de los que más me viene a la mente es un hombre llamado Pablo. Para los que no lo conocen, quiero hablarte un poco acerca de él. Pablo es lo que hoy determinaríamos como una persona legalista, extremadamente religioso. Así era su pasado. Es más, él se hacía llamar fariseo de fariseo. Los fariseos eran los religiosos de la época de Jesús. Yo soy el religioso de los religiosos. Yo soy el fariseo de los fariseos. De la tribu de Benjamín, de la tribu más pura de todo Israel. Estudié con Gamaliel, el mejor maestro que había en la época, y se hizo llamar intachable con referente a las cosas de la ley. Es decir, él decía, échenme a cualquier fariseo, yo sé más que él y he cumplido más la ley. Ahora, yo he descubierto algo, que las personas legalistas y religiosas con el tiempo se convierten en terroristas. Es más, por lo general, o no por lo general, los terroristas que hay en día son extremistas de algún tipo de religión. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo se convirtió en un terrorista de la época. ¿Y a quién perseguía? Pablo perseguía a la iglesia, a los seguidores de Jesús. Eso es lo que él hacía. Él hizo su misión de vida, acabar con los cristianos. Tenía cartas para meterlos presos. Pablo entraba a la sinagoga y decía, tú eres del camino, así se llamaban los que seguían a Jesús, los del camino. Tú eres del camino, y los metía presos. Escúchame, ponía presos hombres y mujeres y separaba familias. Los niños se quedaban sin su papá y sin su mamá porque Pablo los estaba metiendo presos. Pablo incluso en una ocasión, el primer mártir de la iglesia que se llama Esteban, lo estaban apedreando y él era como el más líder que había ahí y lo miran a él como para buscar aprobación y Pablo les dice sí. Y da la aprobación para que lo maten. Escúchame, un asesino, una persona que separa familias. Ese es el pasado de Pablo, una persona extremadamente religiosa. Tú has estado con un religioso, son insoportables, ese era Pablo. Pero todo cambió cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Iba camino a Damasco a meter preso a algunos cristianos y se encontró con Jesús y Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues? Y la vida de Pablo cambió para siempre. Y pasó de ser el perseguidor número 1 de la iglesia, el promotor número 1 de Jesús. Y empezó a llevar el mensaje de Jesús a personas como tú y como yo, personas no judías, lo que la Biblia llama gentiles. Ahora, lo curioso es que a pesar de que el mensaje de Pablo era hacia Asia Menor y era hacia Europa, no tenía que ver nada con judíos, lo que él había hecho en el pasado era una sombra que lo seguía. Por eso él escribiendo a una iglesia que está en Corintios, él dice lo siguiente, dice, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De todos los líderes de la iglesia, él dice, yo soy el más insignificante. Dice, de hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Pablo, pero qué exagerado. Con todo lo que tú has hecho por Dios, con todas las iglesias que has plantado, con todos los viajes que has hecho. Y esta es la razón, dice, la razón es que después de haber perseguido la iglesia, ¿cómo lo hice? Pablo en algún momento hablaba de que él tenía un aguijón en su carne. Hay personas que piensan que era una enfermedad, que era un problema de la vista. Hay personas que piensan que era su pasado, lo que él hizo. Ahora, hago un paréntesis. Yo creo que tenemos que aprender, y lo vamos a ver en la enseñanza, a ver de manera saludable nuestro pasado. Yo creo en eso. Si tú no eres una persona que tiene la capacidad de pararte y ver tu pasado y reconocer tus errores y entender que has cometido pecados y errores, tu vida no es una realidad, tu vida es un espejismo. Porque la verdad es que todos pecamos, con cosas que decimos, con cosas que hacemos, con cosas que no hacemos. Esa es la realidad, todos cometemos errores y todos cometemos pecados y todos tenemos ese sentimiento. Es más, a mí me preocupa y me asusta cuando una persona me dice,
yo no tengo nada de qué arrepentirme en la vida. A mí me preocupa y me asusta. ¿Sabes por qué me asusta? Porque esa es la característica número 1 de los psicópatas. Los psicópatas no sienten culpabilidad. Por eso un psicópata miente y no le importa y tú no lo puedes agarrar en la mentira. Porque no le está importando mentir, porque él no se siente culpable, él no se arrepiente de haberlo hecho. Por eso un psicópata mata y no siente nada. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. La otra razón por la que puedes decir, no me arrepiento de nada porque nada he hecho mal en la vida, es porque tengas un problema cerebral. La neurociencia dice que si tienes problema en el lóbulo frontal del cerebro, no tienes la capacidad de sentir arrepentimiento o culpabilidad. O pudiera ser la otra, que te está cerrando a que Dios haga algo en tu corazón. Porque ese sentimiento de a veces culpabilidad pudiera ser una señal de Dios que hay áreas en tu corazón en las cuales Él necesita trabajar. De la misma manera que a veces tú te sientes nervioso, sientes miedo cuando algo está pasando que te mantiene alerta, ese sentimiento pudiera ser. La pregunta es no quedarnos ahí. Porque eso es lo que pasa a Pablo. Pablo tiene la capacidad de ver hacia el pasado y sentir esa culpa, pero no deja que esa culpa lo defina. Es más, Pablo no cae en vergüenza. Porque el próximo versículo, Pablo dice, sin embargo, o sea, a pesar de eso que hice, a pesar de que perseguí la iglesia, a pesar de que no debiera ser ni siquiera considerado un apóstol, sin embargo, lo que hice no determina quién yo, pero tengo la capacidad de verlo. Y no me está amarrando. Lo que ahora soy, dice, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Es en base a lo que Dios dice de mí. Dice, y no sin resultados. Hago un paréntesis. Cuando Dios derrama su favor especial en ti, no es para que te creas especial. Es porque Dios tiene una misión para ti. Por eso dice, y no sin resultados, dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Mire qué seguro está Pablo. Ni siquiera puedo ser llamado uno, pero si algo tengo claro, he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles y no está mintiendo. Y luego continúa, dice, pero no fui yo sino Dios quien obraba a mí por su gracia. Entonces, es tener la capacidad de poder mirar al pasado, pero que el pasado no te paralice. Poder mirar al pasado y decir, esa es una realidad de mí, pero no es quien yo soy. La pregunta es cómo lo hacemos. Y Pablo nos da en otra carta que le escribe a Corintios, algo que yo llamo las 2 tristezas. Estos son los 2 tipos de arrepentimiento. Y cuando entendamos esto, vas a entender lo que te quiero decir. Y después quiero que veamos cómo podemos aplicar esa culpabilidad en nuestra vida para avanzar y crecer hacia lo que Dios tiene para nosotros, en lugar de quedarnos amarrados y caer en vergüenza. Pablo dice acerca de 2 tristezas, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Primera noticia, hay una tristeza que Dios quiere que sufras. Pero déjame terminar, escucha. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Y cuando hablo de salvación no estoy hablando de ir al cielo cuando te mueres, eso es parte. Pero salvación es plenitud de vida. Salvación es paz con Dios, paz con los demás, paz contigo mismo. Salvación es lo que los judíos llaman shalom. Es una plenitud de vida. Dice, como resultado de salvación, dice, no hay que lamentarse de esa tristeza. De esa tristeza no tienes por qué sentirse mal. Sentir eso no está mal. Pero dice, pero la tristeza del mundo, en la cual no hay arrepentimiento, produce muerte. ¿Sabes cuál es la del mundo? Cuando la culpabilidad se termina convirtiendo en vergüenza y eso que hiciste termina determinando quién tú crees que tú eres. Dice, eso produce muerte. Te lo traje en varias versiones para ver si lo entendemos. Pues mira esta versión que es traducción lenguaje actual. Cuando Dios nos ponga tristes, no te lamentes. A veces Dios te hace sentir y tú dices, Pero dice, no te lamentes, dice, pues esa tristeza hará que ustedes cambien. Esa tristeza te va a catapultar si sabes sentirla y sabes procesarla. Y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Cuando tú dejas que la culpa se convierta en vergüenza y dejas que tu pasado defina tu presente y determine tu futuro, dice eso, puede traer muerte. Otra versión, esta es mi favorita. La tristeza que Dios busca produce cambio en el corazón y la vida. Ese cambio lleva a salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo produce muerte. Mira, es decir, que hay una tristeza que produce cambio en el corazón y la vida y trae salvación. Y eso está bien. Y esa vamos a aprender a procesarla. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos que cuando cometemos un error no nos
sino poderlo dejar en el pasado y que nos catapulte a lo que está. Pero está la otra tristeza. ¿Cómo podemos evitar esto? La tristeza que produce muerte. Tal vez el mejor ejemplo de eso es esto. Judas. Judas negó a Jesús y lo traicionó. Se sintió mal, se sintió triste. ¿Y después cómo terminó? Muerto. ¿Sí o no? ¿Sí conoce la historia o no conoce la historia? ¿Sí? ¿Viste Jesús de Nazaret, ese que era todo flaquito, feo y que pasaban? ¿Sí lo conoce? Ajá, el de la cruz, ese. Tiene un libro buenísimo. Judas. Traicionó, se sintió mal, terminó en muerte. Pedro traicionó a Jesús. Se sintió mal. Y se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia. Ambos sintieron tristeza. Una tristeza te alejó de Dios y produjo muerte. Una tristeza fue donde Dios, fue donde Jesús. Tuvo una conversación con Jesús. Produjo un cambio en su vida y se convirtió en otra persona completamente diferente. La misma tristeza, la manera en que procesas ese dolor, eso que viviste en el pasado, tiene la capacidad de cambiar el efecto que eso tiene en tu vida. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y en los próximos 15 minutos quiero decirte cómo lo hacemos. Te voy a dar algo que yo nunca había enseñado de esta manera. Creo que es primera vez. Creo que primera vez me vas a escuchar decir algo como esto. 5 pasos para dejar la culpa. Yo nunca he hecho 3 pasos para el éxito, 5, pero no sé, esta enseñanza salió así, no sé, me salió así. A veces yo no las controlo y salen. 5 pasos para dejar la culpa. Son 5 cosas que tenemos que hacer para que cuando sentimos culpabilidad no termine en vergüenza. Para cuando hicimos algo mal y esté en nuestro pasado, poder mirarlo, poder reflexionar, poder aprender de él, pero que no determine ni nuestro presente ni nos tiene anclado y no nos deje alcanzar nuestro futuro. 5 pasos. Número 1, recibir perdón de Dios. Recibir perdón de Dios es lo primero. Primera de Pedro dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, lo primero que tienes que hacer es tú venir delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdón. Y Él siempre te va a perdonar. Pero es que lo he hecho muchas veces, no importa cuántas veces. Él siempre te va a perdonar. Venir delante de Dios. El salmista dice, guardé mi pecado y se envejecieron mis huesos. Si tú no confiesas delante de Dios y no lo traes delante de Él, escúchame, literalmente te estás muriendo. Debes venir delante de Dios y decir, ¿sabes qué? Es reconocer y decir, sí, pequé, sí, cometí un error, sí, causé un dolor, pero la cruz lo cubre todo. Es recordar que cuando Jesús estaba en la cruz, vio al ladrón que estaba en la cruz y le dijo, yo sé que eres un pecador, yo sé que no puedes hacer nada para salvarte, entiende algo, hoy te encuentras conmigo en el paraíso. Es entender que Dios no recuerda nuestro pecado. La Biblia dice que Dios olvida nuestro pecado. Mira, no es que Dios es olvidadizo, es que Dios decide no recordarlo, ni recordártelo a ti. Lo primero que tú tienes que hacer cuando sientas esa culpabilidad es venir delante de un Padre Celestial que te ama y decirle, ¿sabes qué, Dios? He pecado, aquí está. Te pido perdón y siempre encontrarás perdón. Ese es el más fácil. El que viene es el más difícil de todos. Este que viene es el más difícil. Es más, yo creo que aquí es donde pasa de culpa a vergüenza si no lo haces. Después que recibes perdón de Dios, tienes que perdonarte a ti mismo. Dato curioso. En la Biblia hay un libro que se llama Levíticos. Es bien difícil de leer. Porque habla acerca de los sacrificios y las ofrendas que traían a Dios. Y hay 5 sacrificios y ofrendas que traían a Dios. Para entrar en paz con Dios. Hay 5. ¿Cuántos hay? 5. Y son los siguientes. Ofrenda quemada, ofrenda de grano, ofrenda de paz, ofrenda de pecado y ofrenda de culpa. Y cada una cumplió una función. Paréntesis, la palabra ofrenda significa acercarse. Y esto hace Levítico revolucionario porque en su época donde los dioses estaban distantes, tienes un Dios que está desarrollando un sistema para que te acerques a Él. Dios siempre ha buscado que nos acerquemos a Él. Ahora, hay diferentes ofrendas. La ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz y la ofrenda de pecado. Ahora, te hago una pregunta. Yo no sé si tú te diste cuenta, yo no sé si tú lo ves, no sé si tienes la capacidad de observarlo. Pregunta. Si hay una ofrenda para el pecado, ¿por qué tiene que haber una ofrenda para la culpa? Porque tú puedes entender que Dios te perdonó y todavía sentirte culpable. Porque tú puedes venir delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Sí, yo sé que Dios me perdonó y todavía no perdonarte tú a ti mismo.
y todavía sentirte culpable. Y hasta que no nos perdonemos a nosotros mismos, no vamos a poder avanzar para lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que abrazar esto. Esto tiene que ser un tatuaje en nuestro corazón. Y es que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. No hay. La cruz se lo llevó todo. ¿Tú sabes qué? Si tú dices, Señor, yo vengo, yo entiendo que me perdonaste, y tú no te perdonas a ti mismo, tú estás llamando a Dios mentiroso. Tú le estás diciendo a Jesús, tu sacrificio en la cruz no fue suficiente. Porque fue suficiente para que tú me perdonaras, pero no es suficiente para yo perdonarme. Y aquí es donde está todo. Tienes que perdonarte a ti mismo o a ti misma por lo que hiciste. Eso es liberador. Recibes el perdón de Dios y lo das. Te lo pongo así. Supongamos que yo le debo un dinerito a Luciano. Es una suposición. Porque Luciano está preparando una boda y después dice que le debo un dinero. Queda claro que es una suposición. Es una suposición. Yo le debo a Luciano $1,000. Ahora, Hebreos dice que tenemos que tener una conciencia limpia. Voy a tratar de explicarte qué es eso, porque esto es lo que tiene que ver con perdonarte a ti mismo y entender y abrazar el perdón de Dios. Yo le debo $1,000 a Luciano. Ahora, mientras yo le deba los $1,000 a Luciano, mi conciencia no está limpia. Cada vez que yo veo a Luciano venir con su camisa fucsia, yo digo, yo a Luciano le debo $1,000. Y si Luciano viene por ahí, yo me hago el careconfré y me voy por otro lado. Porque yo no me quiero encontrar con Luciano, porque yo a Luciano le debo $1,000. Entonces mi conciencia no está tranquila porque hay una deuda entre nosotros. Porque yo le debo un dinero. ¿Hasta ahí está claro? Entonces mi conciencia no está tranquila. Ahora, ¿cómo se limpia la conciencia? Supongamos que yo le debo $1,000 a Luciano y César se entera que yo le debo $1,000 a Luciano. César dice, yo voy a ayudar a Josué. Y lo va a sacar de la deuda. Y César viene, Luciano, ¿cuál es la deuda que tú tienes con Josué? No, tenía una situación, no sé qué cosa, y le presté $1,000, imagínate, ya han pasado 7 meses y el man no me paga. No, y no lo encuentro por ningún lado. O sea, yo le escribo, yo lo llamo, yo lo sigo por Instagram, el tipo no contesta. Porque Josué tiene una conciencia que no está limpia. Y César dice, ok, yo voy a arreglar eso. ¿Cuánto es que te debe 1,000? Yo te doy $5,000. Te pagué la deuda. Cuando yo me entero de eso, yo puedo ir donde Luciano tranquilo. ¿Por qué? Porque se le pagó la deuda. Ahora, ¿por qué 5,000? Escúchame. Porque en la Biblia la restitución siempre es superior a la deuda. Siempre. Lo que Dios hizo en la cruz es por encima de la deuda que tú y yo teníamos. Por eso la Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo que Dios pagó fue mucho más de lo que debíamos. Entonces le pagó 5,000. Entonces, ahora Luciano no solamente no está en deuda conmigo, no siente que yo estoy en deuda, sino está feliz porque le gané $4,000. Entonces, cuando yo me veo con Luciano, yo tengo mi conciencia tranquila porque ya yo no tengo deuda con el man. O sea, ya estamos tranquilos de Luciano, sí. Y que se le ocurra cobrarme porque yo le digo, a ti ya te pagaron. Ahora, ¿qué pasa si César le paga a Luciano, pero no me avisa? Y yo no sé. ¿Cómo está mi conciencia? ¿Y la deuda se pagó? ¿Pero cómo está mi conciencia? ¿Sí ves? Por eso es que tienes que aprender a recibir el amor de Dios primero y el perdón de Dios. Y cuando tú entiendes que Él ya pagó todas las deudas, entonces tú puedes perdonarte a ti mismo porque dices, ¿sabes qué? Es que Él ya lo pagó. Entonces lo primero es recibir el perdón de Dios. Lo segundo es perdonarte a ti mismo. Lo que sea que tú hagas o hayas hecho, escúchame, ya Dios te lo perdonó. Y debes perdonarte a ti mismo. Lo tercero es olvidar. Fíjate esto que dice Pablo. Hermanos, no es que yo haya alcanzado la meta. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta. Dice olvidando. Ahora, te confieso, a mí Pablo me confunde. Porque en Efesios, Pablo dice lo siguiente. Recuerden que antes estaban sin Cristo. Entonces yo digo, ok, Pablo, ¿tú quieres que recuerde o que olvide? Me tienes confundido. Pablo dice lo siguiente, acabamos de leer un pasaje donde Pablo recordaba que él perseguía a la iglesia y tú dices, ok, Pablo, tú estás recordando pero me estás diciendo que olvide. ¿Qué hago? ¿Cuál de las dos es?
Y una vez más, yo creo que es saludable muchas veces recordar. Cuando tú recuerdas desde una posición de que entiendes que Dios te perdonó y te perdonaste a ti mismo, cuando tú recuerdas diferente. Porque tú miras lo que hiciste y tú dices, wow, mira lo que hice y mira dónde me tiene Dios. Wow, mira lo que hice y yo no soy eso que hice, Dios me cambió y me transformó. Wow, mira lo que hice, Dios me perdonó y cambió mi vida. Tienes la capacidad de mirar el pasado no como una maleta, sino como una cicatriz y decir, mira las lecciones que aprendí. Hice eso, yo sé que yo no vuelvo a salir con ese grupo de personas. Hice eso, yo sé que yo no vuelvo a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aprendiste lecciones. El problema es cuando empiezas a mirar el pasado y empiezas a sentir culpabilidad. En ese momento Pablo dice, olvídate lo que queda atrás. Y la palabra olvidar no significa que en un futuro no lo va a recordar. Significa que Pablo decide no enfocarse en los errores que cometió en el pasado, sino decide enfocarte en el futuro que Dios tiene para él. Después que tú recibes el perdón de Dios y te perdonas a ti mismo, escúchame, tienes que olvidar, tienes que enfocarte en lo que está delante. Y de vez en cuando miras para atrás, dices, wow, mira lo que Dios hizo. Y lo que despierta es amor y misericordia. Me quedan 3 minutos. Así que voy rápido. Recibir el perdón de Dios, perdonarte a ti mismo, olvidar y redimir tus errores. Algo que yo amo de Dios, siguiendo lo descubierto, que Dios tiene la capacidad de agarrar mis errores, mis fallas y mis fracasos y transformarlos para hacer algo bueno en mí. Dios tiene la capacidad de agarrar mis errores, mis fracasos y mis errores de la vida para que sirvan de consuelo y de lecciones para otras personas. Mi historia se convierte en un consuelo y en lección y muchas veces confrontan a otras personas. Te doy un ejemplo. Recuerdo escuchar la historia de un pastor que está en una conferencia muy grande, en un estadio grande, y estaba en una sesión de preguntas y respuestas. Y mientras está hablando, una mujer levanta la mano. La conversación era acerca de cómo lidiar con la pérdida de alguien querido, el luto y la culpabilidad que uno siente, accidente repentino. Se murió. Y no he podido sacudirme esto. Y lo peor y lo que más me hace sentir culpable es que antes de que él muriera, nos habíamos peleado. Y yo entiendo que Dios lo tiene, pero tengo eso dentro de mí. Y esto pasó hace un mes. Y llevo un mes que no duermo. La culpabilidad no me deja avanzar. No como. ¿Será que me pueden ayudar? ¿Y qué dices tú? Y el pastor está tratando como que de decirle algo. Y mientras está tratando de organizar su idea, una persona allá atrás levanta la mano. Sin saber qué decir, le dice, ajá, ¿qué quieres decir? Le pasan el micrófono a otra persona y dice, no, yo quiero compartir algo. Es que hace 5 años mi hija falleció de 17 años de una manera repentina. Y yo había peleado con ella antes de morir. Y nunca pudimos arreglarnos. Y Dios me ha caminado por estos años. Y he aprendido a lidiar con eso. Y hoy estoy aquí. Y es un milagro, yo sé lo que Dios hizo. Entonces voltea a la otra y le dice, sí se puede. Yo estoy del otro lado de tu historia. Yo estoy del otro lado de lo que tú viviste. Escúchame, sí se puede. A lo que el pastor en la mitad de la conferencia se voltea a la otra muchacha y le dice, te recomiendo una cosa, invítela a tomar un café. Siéntense a conversar. Porque su historia va a hacer más en tu vida que cualquier cosa que yo te vaya a decir. Nuestras historias y nuestros errores, toda nuestra historia, Dios la usa. Por eso es que la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué significa eso de que, mi historia y mis errores sirven para ayudar a otro, me voy a ir a pecar para tener muchas historias? No. No es eso. No es eso. ¿Sabes qué es lo que es? Es decir, que cuando pecas, cuando recibes el perdón de Dios, cuando te perdonas a ti mismo, cuando empiezas a caminar con esto, tú dices, ok, yo sé que metí la pata. Yo no sé cómo, pero Dios va a usar esto. Para cambiarme a mí. Dios va a usar esto para historia, para otras personas. Dios va a usar esto. Y lo ves de una perspectiva diferente. Y en el momento que tú sientas que el abismo de la culpabilidad y la vergüenza te empiezan a atacar, tú haces una pausa y dices, ya va, espérate, sí. Yo sé que me equivoqué, pero yo sé que Dios me perdonó. Y yo sé que Dios va a usar esto para algo. Y así conviertes tus errores y tus fracasos en adoración. Es una expresión de oración. Por eso el último paso es dar gracias. Primera de Tesalonicenses dice, sean agradecidos en toda circunstancia porque es la voluntad de Dios para ustedes. Como pastor, la gente me pregunta, pastor, yo quiero saber la voluntad de Dios para mí. Y yo le digo que seas agradecido en todo. Ahí lo dice la Biblia. Que seas agradecido en todo.
¿Qué significa esto? Mira, si hay algo que el sentimiento de culpa y vergüenza no quiere, es despertar en ti un sentimiento de agradecimiento. Porque el agradecimiento tiene la capacidad de que la culpa y la vergüenza pierdan fuerza. Escúchame, el agradecimiento mata cualquier emoción o sentimiento negativo. Enseguida, es una fuerza increíble. Entonces, cuando tú te detienes y tú empiezas a sentir culpabilidad y tú te detienes y tú dices, espera un momentico. En vez de quejarte, en vez de sentirte mal, en vez de caer en un hueco, dices, gracias Dios, porque me perdonaste. Gracias Dios, porque me sacaste. Gracias a Dios porque vas a usar eso. En ese momento conviertes tus errores en expresiones de adoración y te garantizo que la culpabilidad y la vergüenza empiezan a perder fuerza en tu vida. Escúchame, te lo garantizo. Pierden fuerza. 5 pasos para dejar la culpabilidad a un lado. Recibir el perdón de Dios. Perdonarte a ti mismo. Olvidar. Redimir tu historia, redimir tus errores. Y darle gracias a Dios porque Él está usando eso. Termino con esto. Uno de mis escritores favoritos, C.S. Lewis, era ateo y un día decidió comprobar que Dios no existía y terminó creyendo en Dios. Es el autor de los libros, de las películas que tú has visto. ¿Cuántos han visto Narnia? Bueno, él fue el que se lo inventó. Yo no sé si tú sabes que Narnia tiene todo una connotación espiritual de la Biblia. Y C.S. Lewis escribió lo siguiente. Quiero dejarte con este pensamiento en la mente. Él dijo, no puedes retroceder y cambiar el comienzo de la historia. O sea, tú no puedes retroceder y cambiar tu pasado. Ese es ese deseo que sentimos, me arrepiento. Ojalá y pudiera agarrar esas palabras de regreso. Ojalá y volviera a vivir en ese momento nuevamente. Él dice, no puedes retroceder y cambiar el comienzo de la historia, pero puedes empezar donde estás y cambiar el final de la historia. Escúchame. El final de la historia es más importante que el comienzo de la historia. Y el final de la historia es más importante que el comienzo. Este es el ejercicio que quiero que hagas. Toma un papel y tómate un tiempo. Busca 5, 10 minutos y vas a escribir algunas cosas por las cuales estás arrepentido. Cosas en el pasado que hiciste, cosas que te lamentas, cosas que tú sientes que te tienen atado. Pídele a Dios que te muestre y siente eso que está dentro de ti y simplemente escríbelo. Probablemente te van a venir muchas a la mente, pero te invito a que no sean más de 3. Después que hagas eso, tráeselas a Dios y dile, Señor, aquí está mi pecado. En esto fue en lo que fallé. Luego vas a perdonarte a ti mismo. Vas a escribir, me perdono por haber hecho, y lo escribes, escríbelo. Perdónate a ti mismo. Este es el paso más importante. Después lo vas a doblar y se lo vas a entregar a Dios y le vas a decir, ¿sabes qué, Dios? Usa esto como quieras usarlo. Si hay que cambiar algo en mí, cámbialo. Si lo quieres usar como parte de mi historia para alentar a otros o enseñar a otros, úsalo. Después de hacer eso, lo vas a hacer y decir, ¿sabes qué? Yo decido no enfocarme en esto. Yo decido olvidar. Y al final, dale gracias a Dios por su perdón en nuestra vida. Mi nombre es Josué Valero y yo hago enseñanzas como esta para ayudar a las personas a acercarse a Dios. Ya sabes, dale like, comenta, comparte. Haz lo que sea necesario para que este video llegue a más personas. Mi oración y mi deseo es que seas libre de la culpa para que puedas abrazar todo lo que Dios tiene en tu futuro.